digamos, una pluralidad de razas y de proveniencias, lo dice el artículo primero de la Constitución Nacional, respecto de que se considerará habitante de este territorio todos aquellos que lo quieran habitar. Digamos, somos un país de puertas abiertas. Lo cierto es que cuando nos metemos un poquito a discutir sobre el origen de nuestro país, el origen de nuestras las diferentes corrientes migratorias, hay de alguna manera una noción selectiva sobre cuáles son aquellas corrientes migratorias o aquellos componentes, vamos a decirlo mejor, que de alguna manera integran nuestra sociedad en términos culturales, en términos raciales. Digo, Argentina muchas veces se jacta de una pluralidad que después en los hechos no existe, o por lo menos no la respeta. Cuesta ¿no? Bueno, bastante, lo hablábamos un poco cuando hablábamos con Ángel Gudino, que hablábamos de la identidad marrón, pero aprovechando el día de hoy, que es Día Nacional de los Afrodescendientes y de la cultura afro, nos interesamos y queríamos contactar a Federico Pita, ¿sí? Que lo tenemos en línea. ¿Está por ahí, Federico? Hola, Federico, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo andan ustedes? Me voy a sacar el mate de acá en el medio, nuestra herramienta de trabajo. Ahí está, así nos vemos bien. Federico Pita es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en afrodescendencia, raza y racismo, y es fundador de la Diáspora Africana de Argentina, DIAFAR, y se considera como, obviamente es un activista antirracista y afroargentino, y se considera como negro de conciencia. Y acá esto es algo que me parece interesantísimo, porque una de las cosas que normalmente cuando hemos escuchado discusiones o insultos en la calle, y yo alguna vez he escuchado, vos lo que pasa que no sos negro de piel, vos sos negro de alma, ¿no? Y como si eso fuera, digamos, un aspecto negativo o un aspecto a tener despectivamente, ¿no? Se lo dice. Y nos parecía súper interesante hablar con vos, más allá de la fecha, sobre qué importante que es empezar a desandar esos mitos que tienen la historia de la constitución de nuestro país, constitución en términos de armado, ¿no? Sencillamente porque siempre hay componentes que se silencian o que se niegan, ¿no? Y que es importante reivindicarlos para entender que hay otra historia para ser contada, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con las historias de nuestra independencia, que es mucho antes que las corrientes migratorias de las cuales mucha gente se jacta componer, ¿no? O sea, nosotros tenemos una Argentina que recibía esclavos que venían de África, ¿sí? Que se los transaba como mercancía para servidumbre, y que esos esclavos en algún momento comenzaron a ser libres y tuvieron sin duda un papel preponderante en lo que son las guerras de la independencia. Así que nos parecía súper interesante poder hablar con vos un poco para empezar a entender estas tensiones que tenemos, sobre todo porque hay gente que reivindica una verdad que no es tal, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, ¿cómo andan? Lo Bien. acribillé a tiros. Estaba siguiendo. Bueno, lo primero, gracias por... Hasta luego, buen día. Chao. No vamos. No, bien, no estaba concentrado, lo estaba siguiendo, entonces, y había sido un tono como que seguía, entonces quedé... Claro, no. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ustedes, gracias de nuevo. Aproveché a hablar ahora. Sí, por la invitación. Que el viernes viene así, el viernes viene medio acelerado. Está muy bien. Bueno. ¿Por dónde empiezo de todo lo que dijiste? No sí, sé. Soy un negro de conciencia, eso es un dato, eso es un juego de palabras utilizando la categoría de conciencia negra. Steve Biko. Steve Biko fue un intelectual sudafricano, un activista intelectual sudafricano, presidente de la Federación Universitaria durante el Apartheid, asesinado por el sistema del Apartheid. Quien no conoce, un sistema político represivo, autoritario, dictatorial, que planteaba legalmente que los blancos eran superiores y los negros éramos inferiores, conocido en el mundo probablemente por la figura de Nelson Mandela, que fue un protagonista en la lucha contra el apartheid y luego fue presidente de Sudáfrica. Pero Steve Biko es un contemporáneo, un muchacho un tanto más radical que el hermano Mandela, y acuña la categoría de conciencia negra, ¿no? Por ahí le suene a más de alguno la idea de conciencia de clase, ¿no? Esto que decía Carlitos Marx en relación a saberse, el marxismo, la izquierda plantea que el sujeto revolucionario por definición, por antonomasia, es el proletario, el trabajador, ¿no? Entonces hay dos tipos de trabajadores: el que es un trabajador en sí mismo es un trabajador,
y no forma parte del capital, ¿no? No es un capitalista, y después está el que tiene la conciencia, no solo que lo es, sino que sabe que lo es y sabe el rol que tiene que jugar en el proceso de abolición del capitalismo, y por lo tanto el rol revolucionario que tiene frente a un sistema de opresión, en ese caso el capitalismo, es lo que pensaba Marx. Bueno, este hombre toma eso y le agrega una variable, dice, mira, se les perdió una, dice, la cuestión racial. Entonces él va a decir, y va a usar la categoría negro en el mismo sentido, ser negro consciente de tu negritud, pero él va a decir que negro no es una cuestión de piel. Estamos hablando de una persona que en términos de piel era negro como la remera que tengo puesta, o que tenemos los tres puestos hoy, estamos los tres vestidos de negro. Sí. La clave, él decía, negro no es una cuestión de piel, es una actitud mental. Decía, de saberse perseguido políticamente, oprimido, explotado económicamente y oprimido o marginado socialmente. Acá en Argentina le decimos igual, le decimos negro. Negro cabeza, negro de mierda, negro villero, negro panera, negro sindicalista, negro peronista, negro. Acá es igual, es exactamente lo mismo. Es los negros contra los chetos, los negros contra los blancos, los negros. O sea, están los que quieren una patria para muchos y los que quieren una patria para pocos. Esa es la idea de ser un negro de mente, de alma. O sea, cuando tenés tu identidad negra, como en mi caso, soy afroargentino, es saludable tener cierta coherencia, ¿no? Tener todo negro, siempre es muy bueno eso. Pero bueno, puede ser que no te toque, pero la clave es que la conciencia negra es un regalo que va más allá del color de piel de la gente. Tal cual. ¿Cómo crees que estamos llegando como país, Argentina, en este día y ampliando un poco al mundo? Me parece que es una situación bastante delicada, gobiernos de ultraderecha que están tomando los poderes. Digo, ¿cómo ves a la Argentina si hacemos un balance anual? ¿Y cómo ves el mundo? Yo ahí lo que me atrevo a decir... fin de año nos obliga a los balances, ¿no? Es muy común, sí, ¿no? Digo, ya que estamos en un aniversario. Sí, claro, sí. Totalmente. O la propia elección de Estados Unidos. Claro. Yo creo que estamos en una crisis política de representación estrepitosa. Es una tragedia. Hace un rato hablaba con alguien y me hablaba de la elección de Estados Unidos, ¿no? Entonces decía, no, ganó Donald Trump. Y en algún momento decía, no, y también un dato, al charlar conmigo me decía, no, y también el voto de los negros a Donald Trump, qué sé yo. La realidad es que ahí hay como una confusión. En verdad, votaron como 17, 18 millones menos de personas. Donald Trump sacó 2 millones de votos menos, el Partido Demócrata sacó 15 millones de votos negros. Sin embargo, dentro de los electores de Kamala Harris, en términos raciales, los negros que votaron a Kamala Harris son más del 80% de los electores en términos raciales. Por lo tanto, está claro que los negros y las negras, en el sentido más amplio de la palabra, se inclinan por las versiones nacional populares, democrática, progresista, pongámosle el nombre que tengamos ganas. La realidad es que el dato es que la gente no fue a votar. Y eso pasa más o menos en todo lado. La gente está hinchada a lo quinoto. En Argentina, del retorno de la democracia para acá, hay promesa de que la democracia va a dar de comer, va a curar, va de educación, y la realidad no solo que no lo ha podido lograr, con los matices y diferencias que han tenido todos los gobiernos que pasaron en estos más de 40 años, sin embargo, la realidad es que los que dejan de comer, los que dejan de recibir atención médica, los que pierden laburo, en la historia siempre son los mismos, somos los negros. Entonces venimos de mal para peor. Entonces me parece que hay un quiebre, ¿no? La derecha no jugaba el juego democrático. Lo que nos dejó la última dictadura es que hay como una suerte de consenso, ¿no? Hay un consenso en la clase política de que las cuestiones se dirimen a través de la democracia participativa. Por eso la derecha armó partidos políticos. Exacto. Y gana las elecciones por arrasa. ¿Por qué? Porque en líneas generales los sectores populares se sienten desencantados porque no les llegan las soluciones. Y no solo no les llegan las soluciones, sino que lo que no se reparte es el poder también, ¿no? Yo tengo claro que el interregno que significa los gobiernos kirchneristas en este proceso nuevo de democracia del 83 para acá, marcan obviamente un estilo distinto de hacer política donde hay acceso a derechos o una recuperación del proceso económico de los sectores populares. Sin embargo, lo que vamos a coincidir todos, quiero imaginar, de lo que no hubo es un acceso democrático al poder. Exacto. Entonces las consecuencias son geniales. ¿Y qué llega? El discurso de la casta, y los negros estamos hinchados la pelota de la casta. ¿Y la casta quiénes son? La casta son, obviamente, Patricia Bullrich, Milei, Sturzenegger, Macri, pero también son los blancos peronistas que en la catástrofe en la que estamos metidos están discutiendo cómo van a integrar una lista de diputados. La gente está hincha la bola. Sí, hay una crisis de representación espantosa, como lo dijiste. Total. Y los negros lo que quieren no son solo derechos, quieren tener poder. Claro. Me parece que es un momento que eso es positivo. Digo, pensar en nuevas canciones, yo coincido con las nuevas canciones, lo que vamos a tener que poder de acuerdo
es sobre qué ritmo vamos a hacer la canción. Capaz que es un buen ritmo. Yo soy de la idea que, el afro, que tiene ¿no? que sonar cumbia. ¿Cómo? Me parece que son los ritmos que tienen raíz afro, ¿no? Como claro, la cumbia. En Argentina es cumbia. O sea, sí. por definición, ¿cuál es la frase más racista en términos musicales? Yo escucho de todo menos cumbia. Bueno, sí. nosotros hagamos nuestras canciones sobre cumbia. Estamos de acuerdo. La verdad que me parece interesante la lectura que vos hacés puntualmente porque además, en simultáneo, se intenta prender fuego a los puentes que de alguna manera generan el acceso al poder, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la política. La política pareciera ser que hoy por hoy es la peor cosa que uno puede hacer. Desde la derecha y de los medios de comunicación se atacan constantemente a la política y a los mecanismos de representación, ya sea la iniciativa democrática oficial, como también los espacios democráticos, como pueden ser los sindicatos, digamos, ¿no? Claro. Que tienen un germen enquistado que quizá habría que revisar para sanearlo de alguna manera, pero no dejan de ser mecanismos efectivos en su buen funcionamiento, mecanismos efectivos para acceder al poder, ¿no? Ni hablar de las universidades. Me atrevo a agregarte un matiz en eso que decís. El poder sindical, los sindicatos tienen poder sindical. Ahora, cuando ese poder sindical se tiene que traducir en poder político, también encuentra barreras. Los sindicatos son por definición organizaciones negras. Organizar trabajadores es una cosa de negros, ¿no? Es como la gente me dice, che, no hay negro. Yo le digo, hay poco negro en la política. Entonces empiezan a buscar en su cabeza y dicen, no, bueno, ¿y Pablo Moyano? Lo que faltaba. Que el jefe de los sindicatos de los que manejan camiones es un rubio joselete, no rompan la opinión. No, claro. Es delirio atómico lo que me está planteando. Fantástico. Ahora, la pregunta es cuánto de los que representan esos sectores, de toda la economía, de los trabajadores formales, informales, digo, lo que es el mundo del trabajo, los que trabajan desde la esclavitud para acá, digo. Siempre la idea del trabajo, en términos de la modernidad, siempre ha sido algo que la blanquitud despreció. Algo de la mitad del siglo XX, esta idea de que el trabajo dignifica. Hasta 1950 trabajar era cosa de negro, era un desprestigio social trabajar. Entonces, pero digo, eso más o menos sigue pendiente. Bueno, los que le ponemos el lomo a la hora de traducir nuestras organizaciones en poder político, en representación política, ahí sigue prevaleciendo el dedo. Y ahí es parte de la crisis de representación que tenemos. Y eso no hay muchos signos de apertura, que de todo modo el poder no es algo que se pide. No, se ejerce, digamos, claro. Se construye y se ejerce. Sí. ¿Cómo lo vivís? Digo, me parece súper fundamental lo que estás hablando, ¿no? Porque el poder es la clave o la llave, por así decirlo. Y en el diario vivir, digo, en lo cotidiano, hay cosas que han cambiado, hay cosas que se han mejorado, ¿hay algo bueno por lo cual se pueda rescatar como sociedad? No, bueno, sin duda, imagínate, soy afrodescendiente, siendo de gente que trabaja en plantaciones, no tengo más que decir que las cosas han ido cambiando para mejor. O sea, y está claro que estamos en un momento político donde los gobernantes reivindican 1492. En términos de un afrodescendiente, mi pregunta es a dónde quieren volver. Sí. Algunos a la Inquisición y a las plantaciones, lo cual está claro que, digo, ese es el horizonte que nosotros tenemos. Por eso también yo digo, si nosotros tenemos una mejor perspectiva de lo que estamos viviendo, nos vamos a entender que, digo, está claro que persiguen políticamente a mucha gente, pero un gobierno que dice que quiere volver a 1492, a lo que tiene como principal objetivo son a las mayorías populares. Entonces, y eso tiene que estar, porque en definitiva hay cierto relato que monopoliza el sufrimiento. Bueno, sufre más el que está en determinados lugares. Bueno, esta es la figura del perseguido político, tiene estas características. La realidad es que lo que persiguen los sectores reaccionarios del poder toda la vida es quitarle la vida a los negros. Lo que planteaba antes el compañero, cuando los esclavizados que sostenían la economía colonial, la presencia afrodescendiente en el Río de la Plata. ¿Cuál es la principal ruta o la razón de ser de ese tráfico esclavista en el Río de la Plata? Es la ruta que llevaba hacia la mina de plata del Potosí, lo que hoy es Bolivia. Sí. La expectativa de vida de un esclavizado, un negro o negra esclavizado en la mina era de 2 a 3 años de vida, que en verdad no era vida, era una pieza de trabajo, se moría, la tiraban y traían otra nueva. Ese espíritu del descarte sigue absolutamente vigente. Por eso, obviamente, el poder es una salida. Lo que pasa es que el poder tiene que incorporar, o la organización política tiene que incorporar esta lógica, no desde un punto de vista moral o ético, sino desde un punto de vista político. La idea de casta mal utilizada
vapuleada, prostituida en el peor de los significados del término prostitución por parte de los sectores reaccionarios, es una cagada. Ahora, la realidad que describe una situación en la que estamos. Entonces, lo que falta en la política es pueblo, y el pueblo, en definitiva, si nosotros le hacemos el juego a los sectores populares, por un lado, con lo que, como ustedes bien denuncian y dicen, y yo comparto, que los medios te taladran el cerebro confundiendo, desorientando, desordenando a la gente. Ahora, los que hacemos y los que estamos metidos en política tenemos que ser más claros. Tal cual. No hay mucho espacio para el disenso, para el debate. No, más vale. Es complicado eso. Che, bueno, yo creo que una de las estrategias más válidas tiene que ver también con empezar a discutir la historia, ¿sí? Y en ese sentido me parece muy piola hablar de la madre de la patria, ¿no? Hablar de María Remedios del Valle, Rosas, ¿sí? Esa negra tan importante para la independencia nacional, ¿no? Que es un poco lo que en el día de la afrodescendencia aparece como campaña por parte de Diafar. Sí, ahí lanzamos una campaña que juega con esta idea. No, la frase en negativo la traducimos en positivo. Exactamente. Quiere a su patria, quiere a su madre, ¿no? Entonces, María Remedios del Valle es eso, es la madre de la patria. Luchó junto a Belgrano, reconocida por los propios como madre de la patria. La historia oficial, mitrista y la revisionista. Exactamente, la revisionista no sé demasiado, con sus matices, no, vuelvo a insistir, no es lo mismo, por más que sean primos, una pelea entre primos porque tienen diferencias, pero hay, insisto, después hay lugares en donde se acuerda, y los dos acordaron en silenciar a María Remedios del Valle. Bueno, desde hace unos años este silencio se viene rompiendo, no exento de conflictos, ¿no? Pensemos que el gobierno anterior, el Ministerio de Cultura en cabeza de Tristán Bauer, no del ministro del menemismo, de Tristán Bauer, llamó un concurso, pasó una estatua de María Remedios del Valle, una cara de María Remedios del Valle, que es lo que hoy está en el billete que acuñó el gobierno de Milei, y se llamó un concurso público como si fuese juntar tapita de Coca-Cola, donde no participó ni un solo representante de la comunidad afroargentina para elegir nada más y nada menos que la cara de nuestra abuela, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el resultado? Un billete donde por primera vez en la historia sale una mujer negra, sale atrás de un varón blanco. La verdad que es un escándalo. Es tremendo, o sea, es preferible dejarlo así como estaba casi. Y te agrego más. Si este gobierno que odia todo, que es un gobierno odiador, cuando algo no le gusta lo cierra el INADI, cierra el Ministerio de Mujeres, pero cuando con algo acuerda, lo deja. Entonces ahí hay una línea clara de continuidad. A nadie se le ocurriría decir que Perón es un personaje menor al lado de Evita. Sin embargo, Evita tiene su billete. Y la madre de la patria tenía que tener su billete. No, está atrás, la cara la eligieron en un concurso donde no participamos, y ahí hay una línea de continuidad. Entonces lo que no se elabora se repite. Y los negros y las negras, en el sentido más amplio, hacen una lectura de esas cosas. Sí, claro. Sí, no piensan que es corrección política, sienten que una vez más mancillaron los derechos, le toman el pelo, claro. Claro, y la gente se chiva, y después la pagamos todo. La clave ¿cuál es el conflicto? Pasar hambre y que nos persigan. Los negros tenemos doctorado en eso. Entonces, la clave es que la política se tiene que acomodar, pero yo veo una buena perspectiva. Yo creo que esta idea, algunos blanco pesimistas plantean esta idea sonsa de cuanto peor mejor, y la verdad que eso es el que dice eso es el que siempre come. El que dice eso tiene margen de resistir. Está hablando boludeces. Sí. Pero claro que hoy por hoy estamos en una situación realmente crítica. Entonces, bueno, tendremos que tener la suficiente astucia y entrega patriótica para comprender que no se trata de discutir lugares en las listas, sino un modo de hacer política, y nos merecemos como pueblo, no me cabe ninguna duda, pero bueno, con billete con negras en el fondo, y hay una estatua que hicieron en el concurso ese mismo de Tristán Bauer, que al mes de que la pusieron la prendieron fuego. Cuando yo me enteré, digo, ¿cómo prende fuego una estatua? Digo, tenés que llevar un horno de fundición, no era de plástico, se había hecho en 3D. Imagínate si haces una estatua de San Martín en 3D, es un escándalo. Pero esas cosas nos pasan a los negros, y eso es un síntoma de cómo tratamos a nuestro pueblo. Bueno, se pagan consecuencias cuando se actúa de esa manera. Hay que romper con eso y hay que animarnos. Se pagan consecuencias, se pierden oportunidades, claro. y se pierde credibilidad, digamos, porque si algo importante es la chance que hay de invitar nueva gente a la mesa para poder discutir el país, sobre todo para entender un país que nos considere a todos adentro,
con toda la diversidad posible, sabiendo que hay un sector bastante importante de la sociedad que uno imaginaba que no existía y que no, que al contrario existe, opina y piensa cosas horribles de su prójimo, ¿no? Entonces no hay que... Te agrego más, digo, está bien, entiendo al sector que vos te estás haciendo referente a tu comentario, pero también, digo, la política adolece de algo, así como el 17 de octubre del 47 de repente apareció un montón de gente que la gente imaginaba que no existía, decía, esta gente de carajo salió. Y la verdad que cuando apareció y se le dio lugar, se cambió la historia. La gente sigue hablando con añoranza de eso. Bueno, hace rato que la política en general y el peronismo en particular no tiene pueblo dentro. Pueblo tomando decisiones, siendo protagonista, conduciendo. O sea, cuando hubo negro en el gobierno como Ramón Carrillo, tuvimos el primer departamento de informática, Ministerio de Salud, qué sé yo. Sí, se transformaron profundamente las cosas, sí, de acuerdo perfectamente. Y siempre fue un país negro, constitutivamente no. Digo, como vos antes hablaba de la Constitución, del artículo primero, el artículo 25 dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea, y está vigente, dice europea. El gobierno fomenta la inmigración de los blancos. Tremendo. Estamos en ese mambo, hay que romper con eso. Sí. Después de tantos años. Después de tantos años, y lo dice y lo. Después de la reforma de final del siglo XX. Hasta hace poco, bueno, el presidente, digamos, quizá queriendo hacer un elogio, habló de la descendencia de los barcos y de los árboles, bueno, ¿no? Pero ahí vos fíjate, ese ejemplo que vos traes es muy importante, porque ahí fue algo positivo. Cuando él dijo eso, que es una frase tremenda, común, o sea, la dice todo el mundo. Y es más, la dijeron muchos presidentes y presidentas antes de él con sus matices, ¿no? En algún momento también yo escuché decir una presidenta decía, no, bueno, a mí me gusta la década ganada que los presidentes se parecen a su pueblo. Evo Morales es indígena, Chávez es un negro bembón, y Lula es un obrero pobre que le falta un dedo. Y yo pensaba acá, y digo, ¿y acá quién se parece? ¿Quién se parece? A su pueblo no se parece. Pero digo, más allá de eso, cuando Alberto Fernández dijo eso, hubo una reacción. Y esa reacción lo que midió son los niveles de conciencia. La gente ya no se come más, y las mayorías ya no se comen más la galletita, la pavada del barco. Y eso fue un antes y un después. Federico, con este día van a hacer una actividad, ¿no? Con motivo de este día. Sí, ahora a las 18 nos vamos a juntar en la UMED, en la Universidad Metropolitana por la Educación y el Trabajo. Vamos a hacer un panel sobre afrodescendencia y políticas públicas, un panel internacional con funcionarios, académicos, activistas para reflexionar en torno a esos dos ejes. Y después tenemos también un calendario a lo largo de todo este mes, del mes de la afroargentinidad, con seminarios de afroargentinidad, de feminismos negros. Tenemos el 29. Nosotros somos una organización porteña, ¿no? Entonces, todo pasa en Buenos Aires porque somos porteños, ¿no? No solamente, o sea, que estamos desde la colonia, así que no tiene que ver con el centralismo mitrista, sino que es el lugar donde vivimos. Por eso hacemos las actividades ahí, en el Art Media Center, que es un lugar en la ciudad. Vamos a hacer una noche solidaria, recaudación de fondos, así que bueno, ahí quienes nos sigan en las redes sociales pueden acceder y participar. Bárbaro. Actividades. Bárbaro. Federico, la verdad que ha sido un gustazo hablar con vos. Considerá las puertas de la radio pública de la provincia de Buenos Aires siempre abiertas. Y bueno, por poder construir una Argentina con diversidad, con real diversidad y sabiendo perfectamente de dónde vienen sus raíces, ¿no? Que me parece que es lo más justo para que vuelva a reinar en este pueblo el amor y la igualdad, ¿verdad? Bueno, claro que sí. Los abrazo, compa. Gracias, Federico. Abrazo por la invitación. Hasta luego. Bueno, Federico Pita, fundador de la Diáspora Africana Argentina, en el Día de la Afrodescendencia, con una campaña bastante piola y sobre todo con esta importante iniciativa de empezar a discutir en serio de dónde venimos y qué es lo que queremos hacer con este hermoso país que tenemos. Me encantó. Buenísimo. Vamos a una pausita y tenemos live set hoy.